Buen día nuevamente, queridos hermanos. Damos gracias al Señor, como siempre, de tener esta oportunidad de estar en este lugar donde lo hacemos con tanta libertad y también comodidad. Vamos agregando cosas para que cada vez este salón sea más cómodo, ¿no? Comentaban que han comprado algunas sillas plásticas que están allí. La idea es, en la medida que el Señor nos vaya proveyendo de recursos, ir reemplazando las de madera, que cumplió su propósito en este tiempo, ¿no? Estos días estaba mirando unas fotos de aquí de Encarnación, de los primeros años en este lugar, y estos bancos se mandaron a hacer en un principio cuando estábamos aquí a una cuadra acá, estábamos, y hay una foto, no sé por qué lo habremos sacado, ¿no? Pero está todo afuera y estamos los hermanos ahí sentados. Pensaba cómo fue, y analizando un poco fue porque un hermano nos mandó una ofrenda para hacer los bancos. Entonces era como sacar la foto y enviarla al hermano, ahí está invertido la ofrenda, ¿no? Eso es una cuestión que siempre, por ética y por honestidad delante de los hermanos que ofrendan recursos para fines determinados, se cumple ese propósito. No podemos hacer otra cosa. El Señor realmente ha sido fiel con nosotros en todo este tiempo. Anoche hablaba con el hermano Darío, que nos visitó, dicho sea paso, fueron a visitarnos en Posadas ayer. Eran como 12, ¿no? Los que fueron de acá, entre damas y hermanos, estuvieron allí, y él estaba recordando cuando vino a visitar aquí, en realidad la hermana Vidalia, que vive acá al lado, y del año 19, dijo, y estaba las excavaciones para la zapata acá. Se estaba haciendo las excavaciones. Y él recordó algo que le preguntó a la hermana Vidalia en ese momento, ¿y tienen la plata para hacer? Le dijo la hermana, no tenemos. Estábamos confiando en el Señor. Y bueno, es así, eso hermano es maravilloso realmente. El Señor me ha permitido a mí vivir en 3 congregaciones diferentes donde se construyeron locales, salones. Y siempre el Señor ha sido obrado en lo que a mi experiencia significa, es comenzar a hacer con lo que tenemos, sin grandes recursos, y confiar en el Señor. Es más, he dicho aquí, también allí en Posadas, esto siempre, no hagamos un presupuesto, cuántos nos va a salir lo que queremos hacer, porque es muy probable que nos asustemos de ese valor y no emprendamos nada. Entonces, hacemos y continuamos. Y así acá fue. Empezamos, se hizo la zapata, también eso de mirar fotos, estaba mirando fotos, y en 2019 también, acá había todos unos árboles acá atrás, un bananal había acá atrás, y un viernes llamado Santo, vinimos ahí a cortar todo eso, y tenía una camioneta negra en ese momento, y estaba mi camioneta metida para acá atrás, y estábamos cargando ahí, sacando las cosas, y estaba Rodrigo también en ese momento, en ese día, y estábamos acá, y la gente pasaba, y vio que la creencia popular que en Viernes Santo no hay que hacer nada, porque el diablo supuestamente anda suelto, y pasaba la gente y nos miraba y decía, ¿esto qué están haciendo? Dale, cortá cosas. Bueno, todo, hermano, eso es muy bueno recordar. A mí me encanta mirar hacia atrás y para ver cómo el Señor ha obrado y para dar gloria al Señor, porque realmente es para el Señor, es para la gloria. Él ha sido fiel, extremadamente más allá de nosotros. Como dice la Escritura, aunque nosotros no fuéramos fiel, Él permanece fiel. Es una de sus características intrínsecas, sus atributos, su fidelidad. Muy bien, hermanos. Continuamos hoy la consideración
de el libro de Primera de Corintios y estamos aún en el capítulo 3. Estoy teniendo muchas pausas, ¿no? En no estar. Anoche una hermana me dijo que me extrañaba y por eso fue a Posadas. Para ver. Le dije que mañana voy a estar allá. Bueno, no es tan difícil ir a Posadas, ¿eh? Le invito siempre a que vayan a Posadas. ¿Qué hacen hoy a la tarde, por ejemplo? No me digan, van a ir a la costanera, está bien. Es parte de la vida. Nosotros tenemos actividad en Posadas a la tarde hoy, 18:30, 18 horas, cena del Señor y después 20 horas, la reunión de exposición de la palabra del Señor. Así que están siempre invitados, ahora es muy fácil pasar. No es ese tiempo que teníamos que hacer horas y horas de cola para pasar. Yo tengo anotado en el libro de los Guinness un récord sobre el puente, 11 horas para volver a Posadas. ¿Entiende, hermana Cristina, por qué tengo estrés? Bueno, estábamos hablando hace un rato del estrés. Más que estrés, creo que 5 ya. Era el puente ahora, hermano, hoy, realmente, qué tranquilidad de venir esta mañana y me salí un poco tarde de mi casa, pero en 30 minutos llegué y 25 kilómetros ahí de mi casa a este lugar. No había nadie. Y eso que no ando rápido, ¿no? Es una bendición eso para mí ahora. Es mucha bendición. Bueno, aprovechen también ustedes la bendición y vayan para aquel lado. Serán muy bien bendecidos estando como anoche los hermanos en Posada. Uno me dijo, la mayor bendición fue el pernil que comimos, dijo. Justamente él leyó hoy un pasaje donde el Señor dijo que ese no era importante la comida. No, Fernando, no era la comida, ¿no? ¿Verdad? Así que qué bueno, es muy bueno participar los hermanos y tener comunión entre las congregaciones. Primera de Corintios, capítulo 3, estamos considerando, y vamos a hacer un pequeño resumen de lo último que vimos, porque es la manera de volver a introducirnos en lo que quiero hoy compartir. El último versículo que compartimos es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Recordemos rápidamente aquella declaración dicha por el apóstol Pedro en el capítulo 18, del Evangelio de Mateo, cuando él le pregunta a su discípulo, ¿qué dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y él redobla la pregunta y le dice, ¿pero ustedes qué dicen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta del Señor a esa declaración le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, entender esa verdad y hacernos de esa verdad es una bendición que solamente es posible por la intervención del Padre a través de su Espíritu Santo, que da el convencimiento a nuestros corazones de quién es verdaderamente el Señor. Pero el Señor ahí dice algo hacia futuro. Yo te digo que tú eres Pedro, es decir, su nombre significaba piedra, pero sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? La declaración de quién era el Señor Jesucristo. Y sobre esa roca está edificada la iglesia, sobre ese fundamento. Después el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Efesios, vamos a leer este pasaje, siempre estoy incurriendo en el mismo error, ¿no? Cito versículo y no leo. Hago uso y abuso de la memoria que hasta ahora puedo tener. Pero es bueno leer, porque yo me puedo equivocar recordando la Escritura.
Pero lo que dice el apóstol Pedro, escribiendo justamente a los hermanos en Efesios, donde habla que estamos edificados sobre Cristo. Dice versículo 20 del capítulo 2 de Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra o la roca sobre el cual estamos edificados. Y vimos 4 características, como 4 ángulos de esa roca que es Jesucristo la última vez. En primer lugar es que Él es el Hijo del Dios viviente, conforme a lo que declaró Pedro y lo que el Señor mismo afirmó que esa era la verdad. La roca, la característica o como uno de los ángulos, Él es el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. Una doctrina fundamental y principal de nuestra fe. Después, escribiendo más adelante, el apóstol Juan, en un sentido apologético, defendiendo la doctrina de esta verdad, que en ese momento estaba siendo atacado por los llamados agnósticos, es decir, que niegan esta verdad, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Juan dice, cualquiera que niegue que Dios ha sido manifestado en carne, este es el anticristo. Y nos advierte además que nosotros no debemos recibir a ese tipo de personas. No le recibáis en casa ni le digan bienvenido, porque quienes participan en sus malas obras. Tened cuidado, hermano, con esos que andan por la calle muy bien vestidos y muy bien educados y llegan a tu casa y te dice, vamos a estudiar la palabra. Claro, llegan con un argumento muy lindo. Le digo, Satanás nunca aparece diciéndote, esto no es la palabra. No, él trae la palabra, lo que hace que tuerce la palabra después. Lo mismo que hizo con el Señor Jesucristo cuando habló. En la conversación que tiene con el Señor en la tentación, fue utilizando la palabra, ¿no? Pero fue torciendo la palabra. Entonces, no debemos, hermanos, con mucha educación y amor y misericordia, porque debemos entender que estas personas están perdidas sin Cristo, mantener una distancia prudencial con eso. Porque dice el apóstol Juan, el que le recibe, le dice bienvenido, participa en su malas obras. Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo segundo es su obra llevado a cabo en la cruz. Doctrina fundamental, que la obra de Cristo llevado en la cruz es totalmente suficiente para la salvación del hombre. Totalmente suficiente, no hay más necesidad de obra. Él realizó la obra total en la cruz. Y que todo aquel que pone su fe y su confianza en Él como el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, y acepta que la obra de Cristo llevado en la cruz es suficiente para su salvación, dice la Biblia que esa persona es salva. Por eso, quien niega o quien desconoce o ignora o contradice esta verdad, verdaderamente ataca una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Justamente el libro de Gálatas, Pablo escribe para desacreditar aquello que estaba influenciando en la iglesia de este tiempo, eran los llamados judaizantes, aunque decían creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, decían a los salvados, pero además de creer en Cristo, es necesario guardar la ley. Es decir, gracia y ley. Y ahí Pablo dice en Gálatas, o es gracia o es ley. Y es evidente, dice Pablo en Gálatas,
que nadie se justifica delante de Dios por las obras de la ley. Además, nadie puede cumplir totalmente la ley. Es imposible para el hombre. Solamente el Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, cumplió totalmente con la ley. Y como dice Gálatas 4:4, nacido de mujer para librarnos lo que estábamos bajo la ley. La obra de Cristo es suficiente. No hay necesidad de obra. A veces pensamos en esto rápidamente y decimos, bueno, pero la Iglesia Católica, por ejemplo, es una de las que tiene en sus dogmas que el hombre debe hacer tal y tal y tal cosa para tratar de ganarse la salvación. Lamentablemente, también estas ideas se han infiltrado y ha afectado a movimientos evangélicos. Hace poquito, sin ser este viernes, pasó el viernes pasado, se recordaba 500 años de la Reforma, cuando Martín Lutero escribió sus 95 tesis en contradicción a todo lo que la Iglesia Católica estaba enseñando, fundamentalmente a lo que tiene que ver con la salvación del hombre, y su versículo lema fue Romanos capítulo 1, versículo 16, mas el justo vivirá por la fe. Ese hecho histórico, estamos hablando ya de 508 años de eso. Parece que pasa el tiempo y cada tanto estas ideas de que la obra de Cristo no es suficiente, hoy se presentan nuevamente en medio de los evangélicos con otra cara nada más, no en la falacia total que presenta la Iglesia Católica, no, es muy sutil, ¿no? Entonces empiezan a decir que la salvación se puede perder, que las obras garantizan tu salvación, y utilizan, como siempre lo hace el error, versículos fuera de contexto. Creo que casi todos conocemos su versículo lema a esta gente, es lo que dice el Señor hablando en Mateo 24, que el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Ahora, fíjese cómo está sacado de contexto, porque lo que está diciendo el Señor en Mateo 24, a ver si es versículo 30, otra vez vamos a leer, versículo 30 creo que es, ¿sí? ¿No? No es. ¿Cuánto? 12 más 13. 24, 13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ese versículo está dicho por el Señor Jesucristo para ese periodo de tiempo conocido como la gran tribulación, que es un periodo de tiempo que se iniciará después que la iglesia del Señor sea llevado acá y los juicios de Dios empiezan a caer sobre la tierra, donde realmente la persona que en ese tiempo crea en el Señor Jesucristo, porque habrá personas salvas en ese tiempo, pero ese creer en el Señor Jesucristo le exigirá a la persona refrendar hasta con su propia vida que cree en el Señor Jesucristo, porque ahí habrá la gran decapitación, los famosos descapitados que nos habla Apocalipsis. Es para ese tiempo, no es para este tiempo. La perseverancia en este tiempo no es para salvación, sino es evidencia de salvación, aquellos que creen. Por eso, hermano, lamentablemente hay muchas personas sinceras, pero engañadas, que viven en constante angustia, pensando que su salvación se puede perder.
La misma experiencia de Martín Lutero reflejaba eso. Era un hombre que buscaba verdaderamente la paz con Dios e cumplió todos los dogmas de la Iglesia, hizo sacrificios humanos hasta lacerarse su propio cuerpo para lograr la paz con Dios, pero él mismo decía que no lo hallaba. Y estando en esa angustia, un superior de él le dijo que estudiara romano para enseñar romano. Y él dice que cuando leyó en una de sus biografías, que cuando leyó ese versículo, fue como que las puertas del cielo se abrieron e iluminaron su densa oscuridad, entendiendo que el justo por la fe vivirá. Qué gran verdad. Por eso, hermano, esto es doctrina fundamental. Y la otra doctrina de esta piedra angular sobre la cual estamos, que es Jesucristo, es que Él resucitó de los muertos. Que Cristo resucitó de los muertos y vive. Capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo hace una excelente declaración de esta doctrina fundamental, que Cristo resucitó de los muertos. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, su obra en la cruz, como dijimos, suficiente para salvación, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Piedra fundamental o ángulo fundamental de nuestra fe, que Cristo resucitó de los muertos, y lo cuarto que vimos es el señorío de Cristo. Cristo es el Señor sobre todas las cosas. No hay otro. Y no comparte su señorío con nadie, absolutamente con nadie. El Señor mismo resucitado, despidiéndose de sus apóstoles en el libro de Mateo, capítulo 28, este pasaje que se titula La Gran Comisión, dice el versículo 18 de Mateo 28, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, el señorío del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, hablando en el día de Pentecostés delante de los judíos particularmente, y muchos de ellos habían sido instigadores de la muerte del Señor Jesucristo o testigo ocular de lo que había sucedido, porque esto se da nada más que 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sepa pues, versículo 36 del libro de los Hechos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es el Señor. Y Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente, por lo cual, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Esto lo he dicho aquí, hermano, y voy a decir como dijo Pedro, mientras estoy en este cuerpo no me cansaré de repetirle la misma verdad. No voy a utilizar lo que dice él, porque el Señor me ha dicho que ya me está próximo a llevar. Bueno, eso yo no sé, el Señor no me ha dicho todavía eso. No creo que me lo diga tampoco. Esta es una verdad, hermano, que debemos resaltar.
nuestro Señor Jesucristo. A mí me incomoda, puede ser nada más que soy muy sensible a esas cosas, cuando alguien habla del Señor Jesús y se refiere a Él como su vecino, o como su amigote, como dice el mexicano, como su cuate, o como acá dicen ustedes, mi socio, y los argentinos decimos mi compinche. No. Si leemos la carta del apóstol Pablo, él siempre se refiere en este término, Jesucristo, el Señor, como realmente Él es. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y si utiliza solamente el término de Jesús es para enfatizar su humanidad. Dice Pedro, a este Jesús, a este hombre que ustedes le crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso oramos siempre, gracias hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, su persona y su autoridad. Pueden decir, bueno, es una manera nomás de decir, no. Yo llevo contado que hasta el capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo se refiere 47 veces al Señor Jesucristo. Debe ser una de las cartas más cristocéntricas. Y siempre se refiere con ese título que le corresponde al Señor Jesucristo. Y otros más osados tutean, ¿saben lo que es el tuteo, no? Tratan de igual a una persona, a Dios. No es la manera en que debemos referirnos a nuestro Dios. Algunos dicen, bueno, es un modismo nada más. No, pero significa mucho de lo que quien consideramos es nuestro Dios. No sé si le comenté, si acá, a veces acabo en Posada, pero no importa. No hace mucho venía en un colectivo y venían dos personas hablando. Y una hablaba de Dios y la otra respondía hablando, estaban intercambiando conversaciones y decían, el Señor decía. ¿No? Y sin conocerlo casi daba por confirmado que era una hermana, porque solamente quien reconoce habla y se refiere al Señor en ese término. Dios es un término dado, pero es el Señor Jesucristo para gloria de Dios. Concluimos entonces que estamos, como dice Pablo, sobre este fundamento que fue puesto, el cual es Jesucristo mismo. No hay otro fundamento. Muchos fundamentan sus creencias sobre filosofías humanas, sobre pensamiento humano o sobre instituciones fundadas por los hombres. Pero la verdadera iglesia del Señor está puesta o fundada sobre el fundamento, la piedra angular, esa roca de cual habló Jesucristo delante de sus discípulos, que edificaría su iglesia, el cual es el Señor Jesucristo. Versículo 12, ahora continuamos. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí el apóstol Pablo va a utilizar lo que se llama una figura o tipo para hablar de los diferentes elementos en el cual se puede edificar, pero va a clasificar la importancia de estos elementos. En primer lugar, los tres primeros nos hablan de materiales preciosos, duraderos y de verdadera trascendencia, que es oro, plata, piedras preciosas. Y lo segundo, madera, heno, hojarasca. Ahora,
Se ha intentado varias veces, o muchos han intentado, darle el verdadero significado a que se pudiera estar refiriendo el apóstol Pablo. ¿Qué cosas son que tienen la característica en cuanto a su valor a lo que es, en primer lugar, oro? Sabemos, en el conocimiento de los metales que tenemos, que no hay nada más de valor que sea el oro, ¿no? Sé que las naciones poderosas o no poderosas de todo el mundo generalmente tienen su reserva o el capital que garantiza su moneda en oro. Cuanto más oro tenga, más valor tiene su moneda. Está respaldada por reservas en oro. Los argentinos que siempre padecemos la crisis financiera, ¿no? Y nuestra moneda es como nuestro ánimo, sube y baja, sube y baja. Justamente tiene que ver mucho con eso. Y esto que le voy a decir, hermano, no es político, porque creo que nosotros debemos mantenernos al margen de la política, aunque la política nos afecte en nuestro diario vivir, pero sí podemos ver que se han cometido errores. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Argentina era acreedor de los países que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial, porque Argentina tenía mucho, como siempre ha tenido, comida para vender a otro. Y los países que intervinieron le debían a la Argentina. Argentina tenía una reserva de oro gigantesca en un momento. Un presidente muy famoso porque sus herederos siguen vigentes, el general Perón, cuando asumió uno de sus primeros gobiernos, fue a la Casa de la Moneda y encontró lingote de oro hasta por los pasillos, de tanta reserva que tenía ese país, este bendecido país. Y él dijo una frase: el oro es muy duro para dormir arriba de ello. Gastemos. Así estamos, nos quedamos sin reserva. Se gastó. Porque es de gran valor el oro. Ahora, volviendo a lo que Pablo está diciendo, si alguno edificare, dice, porque nadie puede, y si sobre este fundamento alguno edificare oro. ¿Qué será el oro? Creo, hermanos, sin dogmatizar en el sentido que es una figura, podemos entender que el oro tipifica lo que es esencialmente divino, porque ¿qué de más valor que lo divino? Y esto divino que existe en lo que es realmente el Señor Jesucristo, en todo lo que Él es. Es decir, cuando edificamos, y la edificación tiene que ver fundamentalmente con la enseñanza de la Escritura. ¿Qué estamos enseñando? ¿No? ¿Qué material o qué valor le estamos dando a la enseñanza? Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente, hablando del Señor Jesucristo, en la importancia, en el valor de quién es el Señor Jesucristo. Colosenses, capítulo 2, versículo 19, dice, y haciendo de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y haciendo mención a quién es el Señor Jesucristo, dice, versículo ¿vio cuando uno anota y después uno mismo no entiende su letra? A ver.
¿no? Anota el versículo y después uno mismo no entiende su letra. Pero el apóstol Pablo está hablando de la importancia de quién es Jesucristo. Y dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, instruir a los salvados sobre la importancia de quién es verdaderamente Jesucristo es lo que el apóstol Pablo dice que estamos edificando con un material de máxima importancia, de valor, y es la persona del Señor Jesucristo. Por eso, como decíamos anteriormente, desconocer quién es el Señor Jesucristo es quitarle valor al Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, cuando en cada enseñanza y en todo momento hablamos de quién es el Señor Jesucristo. Siempre se usa este término cristocéntrico, es decir, centrado en quién es Jesucristo. Porque si desacreditamos el valor de la persona del Señor Jesucristo, toda la estructura doctrinal por el cual o en el cual está fundada la iglesia cae. Porque Él es la piedra angular. Por eso, hermano, no es un tema menor esto de restarle importancia a la persona del Señor Jesucristo. Después, el apóstol Pablo habla de otro material y dice plata. Está hablando de la clasificación de los tipos de materiales con el cual debemos edificar o sobreedificar a la iglesia. La plata es también un material de mucha importancia y sin duda que tiene que ver o podría bien estar relacionado o refiriéndose a la obra de la redención de Cristo. A la obra de redención de Cristo. Su persona y su obra. Si miramos el Antiguo Testamento, vamos a ver que estos materiales fueron usados ampliamente, tanto en la construcción del primer espacio físico donde Dios se manifestaba, que fue en el tabernáculo de reunión que Dios instruyó a Moisés para que edificara. Si comparamos los materiales usados en esa edificación, vamos a ver que hay muchos materiales, pero el de mayor importancia tenía que ver con el oro y la plata, no de cualquier manera. Pero nosotros estamos edificados ahora en otro edificio, no es el tabernáculo de reunión, aquello era sombra de lo porvenir o figura, como dice el apóstol Pablo, y el mismo templo que edificó Salomón, que también allí hay muchos materiales, había muchos materiales preciosos en ese lugar. Nosotros estamos edificados ahora en otro edificio que no es físico, sino es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en este edificio es fundamental la obra de Cristo en cuanto a la redención. Hermano, por eso cuando hablamos de Cristo y le damos el valor superlativo que tiene su persona, como el oro tiene ese valor superlativo en lo material, estamos hablando ahora de cuestiones espirituales, también la obra de Cristo llevado a cabo en la cruz es importante. Dice que tan importante es la obra de Cristo llevado en la cruz, que la iglesia es instruido por el Señor mismo y después ratificada por el apóstol Pablo, diciéndonos a la iglesia del Señor que debemos recordar siempre la obra de Cristo. Cada primer día de la semana, cuando la iglesia se reúne y recuerda, ¿qué cosa está recordando? Los milagros de Él hechos durante su vida terrenal. No es lo fundamental, aunque Él hizo muchísimos milagros. ¿Qué venimos a recordar? Se dijo esta mañana, ¿no? Se oró en esta mañana en ese término.
Por eso, hermano, siempre debemos estar haciendo énfasis en la obra de Cristo como ese valor que realmente tiene, llevado a cabo en la cruz. Y no nos olvidemos. Porque creo, hermanos, que quien realmente ha creído en el Señor Jesucristo y ha sido mínimamente instruido en cuál ha sido el medio de salvación, siempre tendrá presente que la obra de Cristo es de gran valor. Nuestra mente es frágil y somos verdaderamente dados a olvidar, como dice un himno que nosotros cantamos. El salmista, escribiendo en el Salmo 103, hablando consigo mismo, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y empieza a enumerar. ¿Cuál es el primer beneficio que él menciona? Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Y eso ha sido posible gracias a la obra de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz y si sobre él no hubiera sido derramado toda la justa y santa ira de Dios que cada uno de nosotros merecíamos, no podríamos hacerlo. Por eso, hermano, así como la plata tiene su valor, edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, instruyéndolo y siempre ratificando de la importancia de la obra de Cristo, hace que cada salvado del Señor sea verdaderamente edificado. Cuando se olvida estas cosas, porque lamentablemente se da y vemos, seguramente hoy nos permite ver, conforme al tiempo que podamos tener, diferentes movimientos en diferentes lugares. Hoy las redes permiten ver grandes movimientos, gran número de personas, donde justamente no se habla de estos valores, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Se pasan horas contando experiencias personales, bendiciones recibidas, apelando a la codicia del hombre, invitándole a que es cuestión de pensar y desear y visionar que Dios te va a dar lo que vos querés, es decir, el evangelio de la codicia, no es la prosperidad, la codicia nada más, y la obra de Cristo y su persona. Hay un hermoso himno que dice: oh, dime más de Jesucristo. El tema vuélveme a repetir: y de su amor inmerecido, gracia y favor, hazme sentir. O dime más de Jesucristo. Necesitamos, hermanos, todos los días acordarnos, y más cuando la iglesia se reúne, aquello que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, llevar a nuestros oyentes a fijar la mirada en Cristo, en lo que Él es y lo que ha hecho. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hebreos capítulo 12 nos invita: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, donde Él hizo eso en la cruz, la obra de Cristo. El tercer material que menciona Pedro en esta lista es piedra preciosa. Dice piedras preciosas. Y hermanos, siempre está enfocado en lo que es Jesucristo verdaderamente. Es la excelencia de la persona
del Señor Jesucristo. Todo lo que es el Dios por excelencia, el Dios hecho hombre, y la manifestación de esa verdad y esa realidad que se expresa en los evangelios y que tenemos relatado en los evangelios. El Señor mostró abundantemente que Él era el Dios hecho hombre, y esa excelencia de su persona queda manifestado en sus obras. El Evangelio de Juan, que tiene el propósito de mostrarnos que Él es el Dios hecho hombre, destaca puntualmente aquellas acciones que Juan llama señales, para demostrarnos la excelencia de su persona. Sé cómo termina el Evangelio de Juan hablando del propósito por el cual fue escrito este libro. Versículo 30 del capítulo 20. Hizo además Jesús, 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. El propósito del libro, la excelencia de la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, cada vez que leemos las Escrituras y vemos al Señor Jesucristo obrando con estos actos milagrosos, al cual Juan llama señal, realmente nos refleja como una piedra preciosa que vamos mirando en diferentes ángulos y vamos a apreciar la belleza de eso. Y el Señor Jesucristo verdaderamente es una piedra preciosa que cada vez que observamos a Él vamos descubriendo la excelencia de su persona. Escuchaba hace poco hablando al hermano Samuel Pérez Millo diciendo que él nunca había tenido la oportunidad de ver una piedra preciosa. Decía, y hasta ahí no comprendí el valor de una piedra preciosa, porque nunca había visto. Además es algo que pocos deben tener, piedras preciosas verdaderamente. No es ese billutería que se vende por acá, que son en realidad ámbar o otro material. Dice, cuenta el hermano Samuel, estaba en un lugar, creo que en España, dice él, y un hermano que era joyero yo estaba hablando sobre esto, dijo él, en una reunión, y cuando terminó, el hermano me dijo, ¿usted vio una piedra preciosa? Y le digo, no, bueno, mañana vaya a mi joyería y yo le voy a mostrar. Dice, me fui entusiasmado realmente para por lo menos ver una piedra preciosa, no tenerla, pero por lo menos verla. Dice, me mostró, tenía una caja de seguridad, abrió una caja de seguridad, primero sacó un paño negro y con mucho cuidado del cofre sacó algo que tenía envuelto y puso sobre ese paño negro y encendió una luz que enfocara sobre eso y realmente dijo, es extraordinario lo que uno puede apreciar. Y empezó a mover el paño y de acuerdo a cómo lo movía, uno podía apreciar diferente belleza. Y dice el hermano Samuel, ahí entendí mucho más lo que significa la piedra preciosa como la excelencia del Señor Jesucristo. Y es así, hermano, cuando contemplamos al Señor Jesucristo en sus diferentes facetas de lo que Él manifestó estando en este mundo, realmente nos sentimos cautivados como quien mira
una piedra preciosa. Hermanos, el Señor Jesucristo, estando en esta tierra, aunque es sintético el relato de los evangelios, es sintético, acá mismo lo dice que no fueron escritos todos, pero lo que fue escrito es necesario para que nosotros creamos en Él. Pero dígame si no cautiva nuestros corazones cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo delante del dolor y la angustia que estaba viviendo aquella familia que había perdido a su ser querido Lázaro. Y Él mismo se conmueve a ver la multitud llorando. Y dice la Biblia, este versículo, Jesús lloró. Como decía el hermano Adrián Roger, si no te emocionas con esta verdad, tenés un problema con tu emocionador. Jesús lloró. ¿No? El mismo Jesús que en otra instancia, viniendo una mujer viuda con su único sostén, su hijo que había muerto y estaba llevando a ser sepultado, y la gente acompañaba a ese féretro con gran dolor, dice que el Señor viendo se conmovió. Y se acercó y pidió que detengan ese féretro. Y le dijo a la mujer, no llores. Y al joven le dijo que se levante. Y ese joven se levantó. Maravilloso nuestro Señor Jesús. Yo recién mencioné un himno, se dan cuenta que estoy muy, muy influenciado por los himnos, ¿no? O dime más de Jesucristo, del Rey de Gloria, quien lloró. Sus lágrimas de simpatía o empatía, y hacia los tristes consoló. El que lloró te puede consolar. El que padeció el dolor tiene empatía con vos. Y Él te puede consolar. Y Él dice que es el Dios de toda consolación. El que nos consuela, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, piedras preciosas, así como una piedra preciosa irradia su belleza y somos impactados por esa belleza y cautivados por esa belleza. Edificar en hablar de la excelencia de la persona del Señor Jesucristo hace de que seamos verdaderamente edificados. Prefiero a Cristo, escribió un poeta, que oros 1000. Prefiero a Cristo. ¿A qué preferís? Claro, si nos somos enseñados, si nos somos llevados a contemplar la belleza del Señor Jesucristo, no vamos a mirar, como decía el hermano Samuel, de ahí en adelante mi vida tomó una mayor dimensión cuando pude ver eso que es material. Y si eso que es material impacta nuestra vista, ¿cuánto más es la persona del Señor Jesucristo? ¿Está cautivado por Cristo? Que el Señor mueva nuestros corazones a contemplar la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Después Pablo va a ahondar en esto, dice que esto es importante, pero también es posible edificar con 3 elementos y habla de madera, heno y hojarasca. Si comparamos el valor del oro y la madera, hay una diferencia fundamental, ¿no? El oro se prueba con fuego y sigue permaneciendo. La madera se acerca al fuego y desaparece, ¿no? Es un elemento de mucha combustión. Es muy fácil para que realmente deje de ser. Hermanos, edificar a la iglesia del Señor con madera puede ser bien visto como el esfuerzo del hombre, solamente con el esfuerzo o la filosofía del hombre.
cuánto cuidado debemos tener particularmente, porque aquí está enfocado particularmente en aquellos que por los dones recibidos de parte de Dios en este tiempo, ahí lo vemos en Efesios también, que Dios puso maestro en la iglesia a fin de edificar a la iglesia, pretende edificar a la iglesia con lo humano, con lo que es del hombre, con la filosofía de los hombres. Y lamentablemente, esta es una triste realidad en este tiempo, que las iglesias están llenas de maestros influenciados e influenciando a otros con la filosofía humana. Solamente, como dice Pablo, vanas y huecas filosofías de los hombres. Se escucha grandes discursos que está apoyado en pensamiento humano, incentivando o animando al hombre a buscar su propio yo, ¿no? En la Argentina tenemos uno o dos, que yo por lo menos tengo noticia de ellos, que son grandes conferencistas hablando a los hombres, y solamente es autoayuda filosófica y tomando algunos pasajes de la Biblia para darle un tinte espiritual. Uno es Tamatea y uno de los últimos es Dante Gebel. ¿Le conocen, no? Habla y tiene mucho lenguaje, pero es filosofía humana. Madera, verdaderamente. Todo del hombre. Hermanos, vuelvo a decir, es necesario que el que enseña y edifica la iglesia lo haga con materiales preciosos. Lo segundo que Pablo menciona como de no valor es heno. ¿Qué es el heno? ¿No? No conocemos mucho eso por acá, pero sí, si nos fijamos por ahí, vamos a ver. Heno es una cañita. ¿Cómo lo llaman acá eso? Que nosotros somos una tacuara lo grande. ¿Y los chiquitos cómo lo llaman por acá? Una tacuarita. No me sale la palabra en guaraní. Sí, una cañita chiquitita que tiene poco espesor y 1 metro de largo, algo así. ¿No? Algo totalmente sin valor. Las casas muy precarias se solían construir con eso acompañado de barro, ¿no? Se habrán visto alguna vez en algún lugar esas casas de barro, usaban eso, ¿no? Y el heno es muy fácil también de que sea consumido por el fuego. Es muy fácil también que con la humedad se ensancha. La humedad le produce, ¿no? Es como una tacuarita finita, ¿no? Algunos utilizan para hacer caña de pescar de eso, ¿no? Es chiquitita. Ahí está. Bien, Cecilia. Ahí está un paraguayo de verdad. Yo soy un aprendiz. Este es el hermano. Esa es la palabra. No te ahorita. Bueno. ¿Qué valor tienes? Bueno. Hermanos, hablar de esas cuestiones y figurativamente pretender edificar a la iglesia del Señor con eso sin valor que podemos bien identificar con cosas que se dan hoy en la iglesia del Señor, donde los que tienen la responsabilidad de edificar están haciendo con ese tipo de material, y podemos ahí calificarlo cuando se habla de las experiencias, lo que llamamos el empirismo,
¿no? Las experiencias. Basta de experiencia y volvamos a las Escrituras, porque mi experiencia puede ser buena en beneficio personal y también en beneficio de un hermano, pero no puede reemplazar a las verdades doctrinales referidas a la persona y obra de Cristo y toda su excelencia. Horas enteras hablando y muchas de esas experiencias totalmente incomprobables a veces. Es nada más que sugestiva, no es nada objetiva, porque lo único que realmente tiene objetividad es lo que dice la palabra. Y fuera de eso, es todo sugestivo. Algunos pretenden edificar a la iglesia hoy con heno, y tiene ese valor y tiene esa trascendencia, es decir, pocas trascendencias. Hace un par de años estaba en Asunción, donde estaba un primo hermano de mi señora, que pertenece a estos movimientos evangélicos de las tantas experiencias, ¿no? Y yo me fui a visitarle, esa noche él fue a su lugar de reunión y yo me fui a otro lugar, lógicamente. Nos compartimos. Y cuando volvimos, él me hizo la pregunta, ¿no? ¿Cómo estuvo el culto? Bueno, yo le conté lo que escuché, lo que se hizo. Y él me empezó a contar la experiencia que vivió, ¿no? Estaba tocando la puerta del cielo, aparentemente, lo que me contaba. Bueno, yo respetuosamente estaba en su casa y no pretendía que él me eche de su casa, ¿no?